Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Vamos a hacer una prueba diagnóstica un ratito, que es el concepto del trabajo que ustedes hicieron la vez pasada. ¿Alguien recuerda? Bueno, entonces nosotros estamos trabajando sobre la unidad 3, lógica, estructura del pensamiento. Y el pensamiento entonces tiene tres componentes en cuanto a su estructura. Lo primero que ustedes ya estudiaron que es el concepto, después viene el juicio y finalmente vamos a estudiar el razonamiento. Entonces, ustedes trabajaron el concepto en la tarea sincrónica. Si alguien recuerda qué es concepto, me puede decir, por favor. Bueno, entonces podemos decir que el concepto es la primera operación mental. La primera operación mental. La segunda operación mental va a ser el juicio y la tercera va a ser el razonamiento. Vamos a ver que el concepto es una operación mental simple que no afirma ni niega nada. Y al ser operación mental, cuando se pronuncia, ¿en qué se convierte? Se convierte en término. O sea, cuando yo tengo como operación mental es concepto, pero cuando digo, cuando pronuncio, entonces ya se convierte en término. Así encontraron, si me pueden confirmar, así entendieron, porque es importante entender este proceso. Si nosotros no entendemos bien lo que es el concepto, va a ser, o sea, puede ser complicado también el juicio. Recordando que la suma de conceptos unido por un verbo cópula, vamos a encontrar el juicio. Y la suma de juicio va a ser el razonamiento. Bueno, entonces vamos a ver por qué clase 3, porque ustedes ya trabajaron la clase 2 en forma asincrónica. Y vamos a estudiar entonces la parte de extensión. En primer lugar, también se le dice denotación del concepto. Con esto vamos a entender que existen conceptos más extensos uno que otro. Cuando yo digo la palabra mueble, después digo la palabra silla, por ejemplo, vamos a encontrar que mueble es un término que abarca más, o sea, que es un concepto que abarca más respecto al concepto silla o mesa. Y vamos a entender también que no se puede ubicar en el mismo nivel si es que vamos a ordenar los conceptos por su extensión, porque uno va a ser más extenso que el otro. Entonces la extensión o denotación es un aspecto cuantitativo, o sea, se puede numerar, del concepto que indica el número o cantidad de individuos o elementos que pertenecen a una clase de objetos. Tenemos el ejemplo, hombre comprende o se refiere a todos los hombres. En cambio, el concepto hombre americano se refiere solamente a ese conjunto que vive o que yo tenga la característica como para identificar. Y así otras cualidades también que, o cantidades en ese caso, vamos a agregarle. Además de una extensión o denotación,
el concepto tiene una comprensión y que lo que se va a agregar a ese concepto, algunas características. Por ejemplo, el hombre puede, o sea, se puede decir muchas cosas de él, que en algunos casos son las notas esenciales, en otro caso va a ser notas accidentales. Las notas esenciales son las que no se puede sacar, sin ese elemento no sería tal. Pero cuando hablamos de accidental, es una situación que sí pudo haber sido de esa manera o diferente. A la comprensión también se conoce en lógica con los nombres de intención con S o connotación. Intención, fíjense que es con S, no es un error, porque se trata de la intensidad que logra tener un concepto de acuerdo a sus contenidos. Y connotación porque alude a aquello que connota o significa. Es importante que ustedes lo entiendan que cuando hablamos en términos lógicos, que quizás sea diferente al término común y cotidiano con que aplicamos el uso de estas expresiones. Y esto está dentro de lo que se llama lógica formal. Y hay una relación denominada inversamente proporcional entre la extensión y la comprensión. Entonces hay una correlatividad según el texto, lo cual significa que si a un concepto le aumentamos el contenido, tendrá menor extensión y viceversa. Si a un concepto le damos mayor extensión, se reduce su contenido. De tal manera que cuanto mayor contenido tenga un concepto, menor será su extensión. Y cuanto mayor extensión, menor su contenido. Por eso vamos a ver la correlación que hay entre, se puede decir que a mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. O sea que un término que abarca mucho, significa extensión, vamos a encontrar que una manera mucho más difícil de saber qué es. El término más extenso, vamos a decirle, que también ya habíamos mencionado eso en la clase. ¿Ustedes recuerdan cuál es? ¿Cuál es el concepto más extenso o más abarcante? A ver, ¿quién atendió? A ver, el concepto ser. El concepto ser es el concepto más extenso o de mayor extensión. Y cuando me piden así un ejercicio, y ahí es importante ya atender, y mucho, acá me pide de mayor a menor extensión. ¿Qué significa eso? Que lo que tiene mayor extensión tengo que poner primero. Y si me pones 5 conceptos, tengo que atender el orden en cuanto a su extensión. No es que pongo primero el primero bien y después ya puedo mezclar. Si se mezcla, entonces el ejercicio está mal. Fíjense acá en este ejemplo. Ser vivo, o sea, podía ser solamente, concepto más abstracto y de menor contenido, pero mayor extensión. El ser, entonces, el concepto de mayor extensión. Si por ahí hay alguna consulta en los exámenes, entonces ustedes ya saben que ser es el concepto de mayor extensión. En este caso, si es un ejercicio, ustedes van a encontrar en forma desordenada. Y la tarea va a consistir en ordenar estos conceptos. Esto ya está ordenado, como le dije. Entonces, ser vivo, dentro de ser vivo, el que le sigue es animal, el que le sigue es vertebrado, perro y Pluto. En este grupo de conceptos, Pluto es el concepto de menor extensión.
Acá me pedía el ejercicio de mayor a menor extensión. O sea que el concepto más extenso o de mayor extensión voy a poner primero. El que le sigue pongo segundo, tercero, cuarto y quinto, porque tenemos 5 conceptos. O sea, si a mí me pedía por lo de menor a mayor extensión, iba a ser exactamente al revés. Voy a poner Pluto, perro, vertebrado, animal, ser vivo. Lo que tenemos que entender también desde el punto de vista lógico, que ser vivo significa que le contiene a todos estos elementos. Animal le contiene a todo esto que le sigue. Vertebrado le contiene a estos dos que sigue. Y perro le contiene a este último que sigue. Si miramos de abajo para arriba, Pluto está contenido en perro. Perro está contenido en vertebrado. Vertebrado está contenido en animal. Y animal está contenido en ser vivo. Me gustaría saber si entienden o hace falta que les vuelva a explicar. O con los ejercicios vamos a aprender. A ver, ¿alguna confirmación? Sí, profe, sí se entiende. Se entiende. Eso es bueno. Y si no se entiende, entonces vamos a practicar sin ningún Sí se inconveniente. entiende, profe. Qué bueno. Es positivo entonces. Igual si no entienden, no hay ningún inconveniente, les vuelvo a decir. O si ustedes mismos quieren reproducir lo que yo dije, a ver si está bien, también lo podíamos practicar. Bueno, entonces avanzamos. Y vamos a encontrar la clasificación de los conceptos. Vamos a clasificar según 3 criterios: por su extensión, por su comprensión y por su perfección. Por su extensión, los conceptos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser conceptos genéricos o supraordenados, también se le dice. Son aquellos que con respecto a otros conceptos tienen mayor extensión y menor contenido, así como vimos recién. Conceptos específicos o subordinados son conceptos que se subordinan con respecto a lo de mayor extensión o igual se puede aplicar en este ejemplo que vimos recién. Y conceptos coordinados son conceptos que tienen entre sí la misma extensión debido a que pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, si yo digo mesa, silla y le pido que ordenen, no van a poder ordenar porque tienen la misma extensión. Pero si yo digo mueble, mueble de madera, silla de madera, entonces ahí sí ya hay una relación y se puede ordenar. Según extensión también hay otra clasificación y vamos a encontrar que son conceptos universales. Son aquellos que se aplican a todos los elementos de una misma clase. Sabemos que tiene una máxima extensión y utilizan por lo general la palabra todos, que se denomina cuantificador universal. Ahora, no es o no hace falta que se diga todos los triángulos. Si yo digo triángulo, ya me estoy refiriendo a todos los triángulos. No hace falta decir todos los hombres, todos los cuadernos. Suficiente es decir hombre o cuaderno. Porque pues ya sé a qué se refiere a la totalidad. Eso en cuanto a conceptos universales. Conceptos particulares, solamente algunos van a aparecer ahí. Entonces, yo puedo decir libro, que va a ser universal, pero si yo digo algunos libros, va a ser particular, porque a una porción solamente le menciono. Y tenemos los conceptos singulares o individuales. Ahí sí ya es uno solo.
Yo puedo decir un nombre de persona, puedo decir un continente en ese caso, puedo decir el nombre de un planeta. Entonces me estoy refiriendo a algo específico, algo singular, algo individual. Y tenemos los conceptos colectivos, así también como se estudia en castellano, se parece mucho a esto. Y son conceptos que también se usan en ese ámbito. Se escribe siempre en singular, pero se refiere a un conjunto de individuos. Por ejemplo, enjambre, cardumen, son conceptos colectivos. Después tenemos por su comprensión conceptos simples que contienen una sola característica, y solo habría un concepto de este tipo, el concepto ser, llamado también ente o cosa, depende del filósofo o del momento histórico de la filosofía para que se utilice como tal. O sea, en realidad cuando hablamos de conceptos, esto le va a sonar como abstracto siempre porque esa es su naturaleza. Después tenemos conceptos complejos, que se forman a partir de otros conceptos. Los antiguos libros del librero de Cedro. Este es un concepto complejo. ¿Y qué es lo que le hace que sea concepto? Que no tiene ningún verbo. Al tener verbo y afirma o niega, ya se convierte en juicio. En esta situación solamente estamos hablando dentro del contexto del concepto. Esto a veces quiere confundir porque es bastante extenso, pero al no tener ningún enlace en cuanto a verbo, entonces es también concepto. Tenemos concepto abstracto, también según su comprensión. Y esto también, como se hace en castellano, lo vamos a aplicar, que no se refiere a una cosa particular, una cosa concreta, sino a cualidades y atributos que se pueda aplicar a todos los seres. Tenemos el concepto belleza, el concepto inteligencia, humildad. Yo no puedo esto aplicarlo a un sujeto particular. Voy a decir en términos adjetivos, ¿verdad? Fulano es humilde, por ejemplo, pero no voy a decir fulano es humildad. Pero como concepto abstracto sí puedo mencionar. Tenemos los conceptos concretos, que sería a diferencia de los abstractos. Entonces, estos sí expresan un contenido que hace referencia a un sujeto. Ejemplo, en términos ya de adjetivo, bello, inteligente, hombre, mujer y otros tantos que vamos a encontrar seguramente en nuestra mente si buscamos. Después tenemos por su perfección. Conceptos claros primero. Son aquellos que podemos distinguir con precisión con respecto a otros que pudieran ser parecidos. Porque no se presta a ambigüedades, no se presta a confusión. Tenemos concepto oscuro, que es lo contrario al anterior. Va a representar una ambigüedad en cuanto a su uso. Acá usa el ejemplo de los hoyos negros, pero podía ser, si yo digo planta, bueno. Entonces no sé si es planta industrial, si es planta de los pies, y otras acepciones que se le puede dar a esa palabra, lo que nosotros comúnmente conocemos como conceptos ambiguos también. Tenemos los conceptos distintos, que en cuanto a su forma exacta entonces y sus características básicas o esenciales, se profundiza para alcanzar un nivel de conocimiento más completo y se puede decir más exigente. Las ideas distintas, no sé qué filósofo decía esto, si ustedes recuerdan.
solo son adquiridas por los especialistas en la materia. Y aunque se utilice así como término común, va a depender mucho del contexto en cuanto a su aplicación para entender de qué estamos hablando. No es lo mismo saber definir corazón, idea exacta, que conocerlo con todos sus detalles como lo conoce un cardiólogo, que es una idea distinta. Incluso es un concepto que nosotros usamos en forma de aprecio cuando decimos a alguien corazón. Entonces hay una connotación ahí. No nos estamos refiriendo a esa idea distinta que el cardiólogo lo va a conocer en su ámbito como un órgano importante, particular, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos en cuanto a los tipos de conceptos que vamos a repasar, que habíamos dicho que por su extensión, por su comprensión, por su perfección. Por su extensión tenemos dos categorías. Primer grupo, conceptos genéricos o superordenados, conceptos específicos o subordinados, conceptos coordinados. El otro grupo entonces, conceptos universales, conceptos particulares y conceptos singulares o individuales, como también conceptos colectivos. Por su comprensión tenemos conceptos simples, conceptos complejos, conceptos abstractos, conceptos concretos. Y por su perfección tenemos conceptos claros, conceptos oscuros y conceptos distintos. Eso en cuanto a tipo de conceptos. Y por último tenemos los predicables. O sea que, para continuar, mejor dicho. Entonces entra en la lógica tradicional, se llaman predicables a los diferentes modos. O sea, es como que lo que se dice del concepto, lo que se predica del concepto. Entonces indican una forma de hacer una predicación. Atribuir algo a un objeto, sujeto. Entonces el predicable relaciona el sujeto con el predicado, dándole un atributo. En cambio, que vamos a ver también, las categorías consisten en la determinación de un término en sí mismo de manera independiente. Y vamos a ver los predicables cuáles son. Ustedes seguramente estudiaron en el colegio el árbol de Porfirio. O sea que el filósofo Porfirio distinguió 5 predicables que son lo que maneja la lógica tradicional. Primero, el género. Vamos a ver primero lo que está en azul. Género, especie, diferencia específica, propio, accidente. Entonces, género, concepto que por su extensión comprende una serie de especies o conceptos que se le subordinan. Especie, concepto que se refiere a los individuos que tienen las mismas características esenciales. Vamos a entender eso con los ejemplos enseguida. Diferencia específica, características que nos permiten distinguir a los individuos de la misma especie. Propio, lo forman las características que si bien no son cualidades de lo que hemos mencionado al principio, se puede saber lo que en ese momento sí le corresponde, por eso le es propio. Y accidente, que una situación que puede ser de esa manera o de otra, por eso que no son esenciales. Entonces, a los 3 primeros predicables, género, especie y diferencia específica, se le denomina esenciales. Porque no puede faltar, sí o sí tiene que estar de esa manera. Y los 2 siguientes son no esenciales, como también se le dice contingente. ¿Por qué? Porque puede ser también de otra manera. Acá hay un ejemplo: género, especie, diferencia específica, propio y accidente. El género es ser animal. Especie, ser hombre. O sea que
El hombre es un tipo de animal. La diferencia específica es un ser racional que le hace distinto a este hombre. Es lo que le hace la diferencia específica. Propio, capaz de reírse. Ya podía ser no. Y el último accidente que podía ser algunas cualidades. Por ejemplo, podía estar sentado. Puede ser alto, puede ser bajo. Entonces son accidentes. Entonces son los cinco predicables que nos presenta Porfirio en su árbol. Y tenemos las categorías. Son conceptos fundamentales de máxima extensión que se pueden aplicar a todas las cosas. Y eso va a demostrar en su estudio el gran filósofo Aristóteles. Una definición más técnica es que las categorías son los géneros supremos que comprenden cuanto suele predicarse de un sujeto, a los cuales pueden reducirse todas las demás ideas genéricas. Y vamos a ver entonces las categorías en qué consisten. Él encuentra 10 o conceptos supremos. Categoría o concepto supremo se reducen a 10. Nos dice sustancia, cantidad, cualidad, relación, espacio, tiempo, acción, pasión, posición y estado. La sustancia se refiere al ser que existe por sí mismo. También se entiende como la materia de que está hecho el objeto. Ejemplo, mesa de madera. La cantidad indica el número, medida o magnitud. Por ejemplo, yo puedo decir una mesa. La cualidad alude al modo como son las cosas. ¿Para qué sirven? Mesa útil. La relación es la comparación de un objeto con otro. La mesa es más grande que la silla. Espacio es la propiedad de estar ubicado en algún lugar. La mesa ocupa una cuarta parte de la habitación. Tiempo indica su situación temporal. La mesa ha estado aquí durante 5 años. Acción indica la actividad que se ejerce sobre el objeto. Juan limpia la mesa. Pasión indica el acto sufrido por el objeto. La mesa fue dañada por la lluvia. Posición se refiere al modo de estar las cosas, su sitio de ubicación. La mesa está en el patio. Y estado se refiere al modo de estar o encontrarse el objeto. La mesa está cubierta. Entonces, hay 10 categorías o conceptos supremos según Aristóteles, porque hay también otro pensador que más adelante seguramente va a hacer esta clasificación. Entonces acá encontramos sustancia, cantidad, cualidad, relación, espacio, tiempo, acción, pasión, posición y estado. Entonces, para no confundir también predicables con categorías, los conceptos así de máxima extensión o conceptos supremos, entonces son las categorías. Y los predicables, que son 5, lo que se puede decir de un concepto. 3 son de carácter esencial y 2 son de carácter no esencial o accidental, también se le dice. Como también hemos visto, entonces los tipos de conceptos que se dividen en 3 grupos y cada una con su clasificación. También lo que importa en este caso es la extensión y la comprensión que ustedes me dijeron que entendían, porque esto vamos a trabajar en la siguiente clase en cuanto a la ubicación de los conceptos. Por eso es importante que vuelvan a revisar y que la comprensión también sea total para que podamos hacer sin ningún tipo de inconveniente.
Ahora, ¿alguna acotación, consulta que quieran hacer? De mi parte no, profe. Ninguna, profesor. Qué bueno, entonces me siento tranquilo, entonces porque ustedes me aseguran que no hay inconveniente para que podamos continuar sin ninguna dificultad. ¿Está bien? Entonces, gracias por la atención y vamos a reencontrarnos en la siguiente clase. Buenas noches para todos. Dale, Buenas profe. noches, Buenas profe. noches. Gracias, profe. Muchas gracias.